Ya saben que siempre trato de enseñarles cosas nuevas y hoy les quiero enseñar cómo hacer este redondo. Esta es una de tantas maneras que puedes hacerlo. Siempre debes de tener un plan cuando haces cualquier trabajo. Venden hojas de 1/4 de 8 pies, pero en esta ocasión no nos trajeron hojas de cuarto y vamos a hacerlo con 54. Como ustedes pueden ver, les digo, pusimos esta hoja y sé que no está cuadrada porque le tuvimos que quitar 1 pulgada de un lado para que se cuadrara arriba y no nos quedara abierto el cielo. Pero eso quiere decir que esta no está cuadrada. Vamos a ponerla de abajo para poder cuadrar las dos al mismo tiempo. En medio se dobla fácil, pero como les digo, la fábrica no se dobla tan fácil. Lo que queremos es que doble nada más de ahí. Aquí tenemos algo de agua y lo único que queremos es nada más mojar el papel, así, nada más humedecerlo así. No le quieres echar mucha agua, solamente humedecer el puro papel. Mira, lo único que queremos es que doble, que se estire el papel. Lo vamos a mojar así. Esto lo tienes que hacer bien rápido. El drywall se seque, el papel se seca rápido. Antes que se seque, ya tienes que estarlo doblando. El papel trabaja cuando está húmedo, dobla, pero cuando se seca ya no se dobla. ¿Ok? Así es que tienes que humedecerlo y empezar a doblarlo rápido. Para hacer estas cosas necesitas ser un poco creativo y ingeniártelas para hacer las cosas bien. Aquí lo que queremos es que quede parejo el peso y se doble pareja para que no se doble en unos lados más que otros. Ok, ya la mojamos y vamos a darle otro rato para seguirla doblando.
Ahorita que ya la tenemos doblada aquí donde queremos, ya va a ser más fácil de ponerla y que se doble. Vamos a pararla, ¿no? Aquí. Mira. Aquí. Mire. La vamos a mojar para ya ponerla. Mira. Esta ya se va a doblar bien fácil. Así es que vamos a mojarla. En esta ocasión le voy a echar un poquito más de agua para que nos dé tiempo de ponerla antes de que se seque. A ver, púchale ahí atrás. Sí. Ok, venga para acá. Mira, quiero que vean esto, ¿ok? Mira, en medio, como les digo, dobla bien fácil. Aquí en medio dobla bien fácil. Por eso me concentré más en doblar estas orillas, aquí, ¿ok? So, ahorita, para que no se quiebre en medio, necesitamos agarrarle de atrás, y pucharle aquí parejo, ¿ok? Ahorita, voy a atender a don Juan, aquí, agarrándole atrás, y yo le voy a puchar aquí, nos vamos a concentrar ahorita en este lado, ahorita les explico, ahorita les sigo explicando, antes de que se nos seque. Lo que tratamos de hacer es ponerle presión ahí atrás. Tratamos de ponerle presión aquí atrás para que no se quiebre. Si ahorita le puchamos, se va a quebrar aquí porque va a doblar demasiado. No queremos que doble tanto aquí ahorita. Y vamos a necesitar que doble aquí. So, aquí le voy a poner presión. ¿Va, Don? No crean que esto es cualquier cosa. Esto toma algo de tiempo. Tienen que irla doblando así. Póngale la mano aquí nomás. Ahí está, eso, así mero. Lo que quiero ya está casi doblado. Puchando así, ¿ok? Ahí va nomás. Púchenle un poquito más en medio. Ok, mira, ya dobló lo que queríamos. Ahora le voy a empezar a poner unos tornillos de este lado. Siempre vamos a empezar a atornillar una hoja redonda. La empezamos a atornillar de un lado al otro. Que la voy a subir y la voy a atornillar de aquí. Ok, mira, ya le atornillé lo que es esta orilla. Ahora Don Juan le sigue poniendo presión en medio y yo le voy a poner presión acá. Mira. Ok, Don Juan, ya viene ese. Ya. Póngale el tornillo. Y ahora vamos a atornillar de lado a lado a todo ese barrote, de abajo hasta arriba. Ok. Sigue. Yo le sigo presionando para allá.
y en medio. Miren, quiero que vean cómo quedó allá arriba. Se ve cómo curvió la hoja. Este video va especialmente para aquellos que me pidieron que les hiciera un video de una barda redonda. Espero les ayude. Les dije que cuando saliera se los iba yo a subir, así es que ahí lo tienen.